del exterior, por cierto, que le preguntó por esos aspectos vinculados a su vida personal. Bueno, siempre le da centralidad política. Hablando de los temas que recién tocabas con Santi Bulat, vos sabés que hoy, además de Caputo, estuvieron Martín Menem, estuvo José Luis Espert también en la rural, y bueno, después lo entrevisté a Espert y me llamó la atención algo a propósito de lo que decía Santi de la reforma tributaria y de cuándo le iban a anunciar al campo finalmente la baja de las retenciones. Y Espert dijo, bueno, la verdad que ya tenemos algo importante para anunciarles, que es la baja de impuestos. ¿A través de qué? Y a través de la baja de la inflación, porque el impuesto inflacionario es el peor que hay, y a través de la reducción primero y luego la eliminación hacia fin de año del impuesto país. Pero hasta ahí llegó, ¿viste? No hubo mucho más. Sí, a ver, con el campo en particular lo que está pasando ahora es que los precios de los commodities, que en su momento tenían muy buenos precios, empezaron a derrumbarse, sobre todo por lo que está pasando con China. Digo, una recesión de China, que es tu principal importador de soja, por ejemplo, hoy en recesión hace que te esté cayendo el precio de la soja, y eso preocupa, porque uno dice, bueno, ¿cuál es mi margen ahora? Me están subiendo los costos, estoy con menos rentabilidad en lo que estoy vendiendo, no sé si quiero ir a sembrar ahora, ¿no? Que es lo que pasaba con el trigo. Correcto. Digo, primero con el trigo hubo una suba importante por las inundaciones de Brasil, pero eso finalmente no afectó tanto, terminó bajando también el trigo. Entonces el campo, ¿cuál es la próxima promesa que le dicen? Es, no, probablemente no voy a devaluar, eso no lo voy a tocar, eso es lo que te dice el gobierno. Lo que sí puedo llegar a hacer es que te baje retenciones en un futuro, pero no puedo avisarte cuánto. Y es todo este juego de ver si te corrijo un poco los costos o te doy algo más de margen por el lado del tipo de cambio, que el gobierno dice, no voy a devaluar. Hasta acá no bajó ningún impuesto. Es más, todas las iniciativas fueron tendientes a aumentarlos. Correcto. El primer paquete fiscal hablaba de incluir en retenciones sectores que estaban excluidos, economías regionales, por ejemplo, lo que genera mucho ruido. Muchos me decían o me apuntaban la idea del 9% de las retenciones a la carne, que es un claro desincentivo para el productor ganadero, que además tiene un ciclo de 4 años, que no es de ayer, no es de hoy para mañana, las hojas son 6 meses. Con lo cual, digamos, yo creo que ahí todavía hay muchos pendientes. Caputo fue a calmar un poco las aguas, Milei iba a hacer algún anuncio para sopesar un poco la falta de otros anuncios que eran esperables más rápido. ¿Vos crees que el gobierno se aferró a la idea del superávit como dé lugar? Y si tiene impacto en la economía y si es más recesión, no importa, pero yo la plata la cuento siempre en positivo. Sí. Sí, creo que el gobierno hoy, el principal ancla, y te diría que casi el más importante de todos, es justamente mostrar superávit. Si eso se pierde, el gobierno empieza a perder credibilidad. Y ahora, eso es un problema. Ahora se logró, pisando otra vez pagos, medio aguinaldo lo pasaron para julio una parte, no pagaron o no giraron todos los fondos a las universidades, no le giraron a energía lo suficiente. Correcto. O sea, ¿cuánto podés, con la creatividad y la inventiva, porque al final del camino te cuentan un poco también las cuentas, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que se llama deuda flotante, digamos, que es lo que empieza a crecer. Ingeniería contable, ponele como quiera. Antes lo decíamos con Massa, bueno. Contabilidad creativa, dicen también, algunos. claro. Bueno, hay una diferencia importante, digamos. La verdad que es un gran logro, por lo menos estar mostrando un base caja, yo creo, con sus mayores y menores cosas. Sí, respecto a Massa, sí, sin duda. Lo que quiero decir, solamente ponía un ejemplo de que lo objetábamos en aquel momento. Sí, por supuesto. De tamaños de escalabros, no podemos no mirarlo desde el mismo lugar ahora. Totalmente. Y ahora lo otro que se va a poner en discusión en breve, que el gobierno viene postergando también, es todo el tema tarifario. Iban a hacer una canasta básica energética que finalmente la terminaron postergando. Ahora hicieron un aumento en junio, pero postergaron el de julio. Todo eso son más subsidios que tiene que ir haciéndose cargo del gobierno. Ahora, Santi, puede ser... Más la coparticipación en la ciudad, perdón, que tiene que devolver a partir de ahora. Exacto, pero al mismo tiempo hay algunas cosas que quizá le puedan equilibrar las cuentas. Por ejemplo, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. No sé en materia fiscal cuál es el impacto que tiene, pero será ya a partir de agosto. Es muy importante. Y algo, no sé si vinculado con el blanqueo también. Bueno, el blanqueo, ahí cuando uno pregunta dentro del gobierno cuánto va a ser, la verdad es que nadie se anima a darte un número. Yo creo que todos los que blanquearon en 2016, que fue un monto enorme, 116.000 millones de dólares, ahora están lejísimos de ese monto, no están ni cerca de eso, pese a que sea mucho más agresivo fiscalmente. Es mucho más tentador este blanqueo, si se quiere, que el anterior, pero mucha gente que entró no quiere volver a entrar, y incluso ya entró. Santi, todos los blanqueos, siempre el que vino fue más tentador que el anterior. Claro, sí. Porque el que se quema con leche beba cayó, tiene que tener muchos más incentivos para poder hacerlo. Totalmente. Y con el último blanqueo, particularmente, lo que pasó es, primero, que se dieron a conocer las listas de los que habían blanqueado, cosa que no puede ocurrir. Sí. De hecho, preguntaron por eso, exactamente. Hace poquito. Y lo segundo es que le duplicaste la alícuota para los que habían blanqueado fondos en el exterior y los dejaron afuera. Bienes personales. Bienes personales, con lo cual, lo que le habías prometido que iba a tener estabilidad fiscal, tampoco se la diste. No le pudiste garantizar ni privacidad
ni estabilidad fiscal. De hecho, hace poco hubo un video de un opositor bastante importante que decía: no se metan a comprar cosas públicas y demás, porque si volvemos nosotros vamos a dar marcha atrás con todo esto. Quiero decir, todavía está esa tensión muy fuerte de incumplir lo que ahora se está llevando adelante, que obviamente a cualquiera que le venga a poner plata acá es su plata. ¿Y ganancias es importante el impacto muy fiscal importante para el gobierno? Mira, ganancias viene cayendo respecto del año pasado, en lo que se ha acumulado estos 6 meses, más o menos 35% en términos reales. Es un montón en uno de los impuestos que más recauda. En general, IVA y ganancias y las contribuciones a la seguridad social, que es todo lo que tiene que ver con empleo, son los que más recaudan. Y hoy IVA está muy por debajo del impuesto país, por ejemplo. Sí. Entonces, no, pero ganancias tenés porque vos sacaste la 4ª categoría del año pasado. Claro. Entonces, comparándote contra el año pasado, estás cayendo un montón y ahora eso se restituye desde un piso que te diría que con la inflación que hubo y cómo suben los sueldos en el último tiempo, vuelve a incorporar una masa de gente relevante. O sea, más de 1 millón de personas van a pagar ganancias. Sí, yo no estoy tan seguro de cuánto va a ser, pero puede ser que el gobierno va a tener mejores números. Es cierto que las alícuotas son más progresivas. Exactamente. No es que entran, no sé, 1 millón y 1 millón entran al 35, ¿no? Antes pasaba un poco eso, claro. ¿viste? Te pasabas 2 pesos y ya estabas en la alícuota de 35%. Ahora la escala es mucho más progresiva. Vos me vas a corregir, Santi, pero alguien que hoy está pagando impuesto a las ganancias, Sí. hoy, que va a seguir pagando impuesto a las ganancias, probablemente termine con algún beneficio chiquitito, pero algún beneficio al fin, porque va a pagar una alícuota menor a la que paga hoy, no el 35, sino el 20, el 15, el 10, qué sé yo. Y el que no paga hoy, que empieza a pagar, así pague una alícuota del 5, va a tener una reducción del salario. Ingreso, o sea, el que paga ganancia hoy va a tener un aumento salarial sin que tenga aumento porque va a pagar menos de ganancia mañana. Y el que no está incluido hoy, que empieza a pagar ganancias, va eventualmente a tener una reducción de ganancia. Hoy estabas hablando de Salario. prácticamente nadie que paga ganancias, porque estabas hablando de 15 canastas básicas, con lo cual era un montón de plata. 15 salarios mínimos vital y móvil, perdón. 3,5 millones de pesos. Y vos empezás a poner ahora de 2.200.000. No, de 1.800. Para 1.800 solteros, 2.200.000 Correcto, dependiendo de este, correcto. Hoy Sí, estás es hablando así. de 3 millones y pico. Quiero decir, por supuesto que serán 80.000, 100.000. Es correcto lo que importa. decís, es correcto. Pero a lo que algunos decís. le va a significar una mejora en el bolsillo y a otros le va a significar una quita. Correcto. Y un dato, no rige horas extras, viáticos, horas extras. Ahora, todo eso, ¿no? las deducciones Sí. muchas quedan afuera. Es más, todas rigen para el cálculo de ganancias. Correcto. Que era algo que reclamaban. De hecho, a los petroleros les mantuvieron todas esas excepciones. Por lo tanto, efectivamente les mejora la alícuota. Con lo cual, bancarios, judiciales, embajadores inclusive que están en el exterior o personal diplomático en el exterior que tenían excepciones, que reclaman lo mismo, igualdad de condiciones. Todos empiezan a reclamar lo mismo. Cuando das uno, empiezan todos a tocarte la puerta, ¿por qué a mí no? Y eso es un principio tributario que se llama equidad, básicamente, que si vos y yo ganamos lo mismo, no deberíamos tener ninguna diferencia en lo A que igual se nos cobra. tarea, igual remuneración. Y igual impuesto. Exacto. Exactamente. O sea que Y eso eso es es lo que- objetable jurídicamente, decís vos. Bueno, digamos, en Argentina siempre pasan estas cosas. Va a de que terminar empiezan a ver. judicializado y después hay que ver Correcto. cómo transita en la justicia. Che, hablando de judicialización, es muy fuerte el capítulo de la ciudad. Ya que lo tenemos a Santi, lo vamos a aprovechar en un ratito también, pero Lourdes, contanos en qué está todo lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, la decisión de Macri de dar de baja la preadjudicación por el tema del acarreo, dejarlo en la órbita del sector público, las discusiones abiertas ya con la anterior administración y Horacio Rodríguez Larreta en particular. Exacto. En primer lugar, bueno, durante todo el día aquí en el canal creo que estuvieron hablando de una de las denuncias que se presentó contra Pablo Moyano por extorsión. Bueno, estuvo Facundo con vos del Gaiso. el Gaiso, Y sí. Del Gaiso estuvo esta tarde con vos también, Paulino. Y hubo otra denuncia presentada por Republicanos Unidos también contra Pablo Moyano, en este caso por el delito de atentado a la autoridad. Pero, Por el hecho de no juntar la basura. exactamente, pero ahora se suma una nueva denuncia y se va a sortear en el día de mañana. La denuncia la realizó el doctor Jorge Monasterki. ¿Qué es lo que dice él en su denuncia? Quiere que se averigüe si se cometieron ilícitos durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Por los dichos del propio Jorge Macri aquí en el canal, en una entrevista que dio con vos, Paulino, en la cual habla justamente y deja entrever que hubo ciertas irregularidades en lo que fueron las concesiones de esas licitaciones, Sí, ¿no? creo que él dijo algo así como impropio, ¿no? Que habían sido actos impropios. Sí. Creo que esa fue la manera Tenemos a la el que se corte, refirió. Juan Cruz, lo buscamos, está en redes, está en mi tweet.
Es una parte de un minuto, porque yo creo que fue la declaración más fuerte que además, digamos, detonó la interna dentro del proporteño. Y además, porque Jorge Macri confirma varias cosas, que desanda el camino que había pensado Rodríguez Larreta para Costa Salguero, no va a ser viviendas, va a dejar espacio público, porque confirma que va a ir un nuevo código de planeamiento a la legislatura porteña urbano, donde no se va a permitir construir en toda la ciudad, que va a haber lugares donde se va a eximir de la posibilidad de construir. Habla del sobredimensionamiento de la administración, digamos, también en el gobierno de Larreta, de su antecesor. Correcto. Con lo cual yo creo que primero y fundamentalmente Jorge Macri está buscando identidad. Sí. Segundo, está corriendo de atrás, porque su imagen no fue buena en términos de los primeros 2-3 meses. Hubo mucho en el debe, basura, espacio público, que intentó corregir y está buscando corregir. Y creo que esta decisión de enfrentarse a Moyano además es ganar capital político, porque te estás enfrentando además a alguien que eventualmente la mayoría quiere enfrente, no a favor. Totalmente. Es un poco parecida a la pelea que llevó adelante María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires contra Baradel, por ejemplo, ¿no? Que siempre eso es redituable en términos políticos. Pero también la desgastó a ella. ¿Te acordás que dijo y reconoció? Fue muy largo el desgaste, fueron 45 días sin clase. Pero contra los Baradel y contra los Moyano, vos tenés un sector de opinión pública que habitualmente lo mira favorablemente, sobre todo el electorado porteño, sí. Exacto. Bueno, esto decía Jorge Macri ayer, por si te lo perdiste. Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre. Yo asumí el 7 de diciembre. Sí, recuerdo. Con algunas firmas hechas el 11, por funcionarios que ya no eran funcionarios. ¿Quién? No importa. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo. No, pero es relevante, porque usted está diciendo ahí algo adicional. Sí. No se me escapa. No, obviamente. ¿Te crees que hubo una mano negra? No sé si mano negra. Alguien creyó que por ahí faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Y por eso freno el contrato. ¿Después de que había dejado de ser funcionario? Sí. No, pero... ¿Firmó después de que había dejado el cargo? Sí. Sin tener la potestad para hacerlo. Sí. A un acto administrativo que ocurrió antes, el 6 o el 7 de diciembre, pero que termina firmándose físicamente también el 11. Bueno, ahí está. Bueno, una cuestión, Jorge Macri era funcionario del gobierno de Rodríguez Larreta en ese momento, ¿no? Eso también me parece que es pertinente decirlo. Y también, respecto de la jugada política, él con un simple hecho administrativo podría haber corregido esto sin hacerlo público o sin hacer de esto un hecho político. Creo que fue buscado también, como vos decís, en la identidad de confrontación con su antecesor, ¿no? Bueno, y ahora lo que busca esta denuncia efectuada por el doctor Monasterki, que mañana se va a sortear, es justamente saber si hubo cohecho pasivo y activo y también si hubo defraudación a la administración pública. Bueno, ahí también hay unas facturas que van y vienen, ¿no? No nos olvidemos de la elección en donde participaba Lustó, el vínculo de Larreta con Lustó, cómo jugó políticamente en ese momento, ¿no? Una victoria ajustada después de Jorge Macri. Digo, son muchas cartas que están en la mesa. Está viajando Luis Caputo a Brasil para la cumbre del G20, va a tener encuentros con la titular del Tesoro norteamericano, la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, contaba Willy Laborda esta tarde, que además se va a ver con gente del Banco Mundial. ¿Qué esperas, Santi? ¿Que por lo menos limen aspereza? Después del enfrentamiento público de Milei con Rodrigo Valdés, ni más ni menos que el encargado del caso argentino dentro del fondo, el chileno. Sí, hay un tema ahí. Economía de alguna manera tiene que apoya, digamos, al presidente, ¿no? Obviamente no salen a contradecirlo, por lo menos públicamente no hablan del tema, pero obviamente necesitan al Fondo Monetario Internacional y a un acuerdo con el fondo. El año que viene Argentina tiene muchos vencimientos por delante y están esperando también, obviamente, que haya todos a la expectativa de que haya un nuevo desembolso para Argentina, a ver si eso efectivamente llega o no. Recordemos que Argentina representa más o menos el 30% del total de préstamos que están dados, el 30% del monto hoy es de Argentina para con el Fondo Monetario Internacional, entonces es un país que hoy es relevante para el fondo, en el cual también tiene que responder a todos los países miembros, ¿no? Entonces yo creo que ahí van a tratar de limar un poco las asperezas, pero bueno, yo creo que la pelea con Rodrigo Valdés va a seguir estando, digamos. Sí, un dato no menor, me da la impresión, ¿no? Es que el fondo siempre se opuso a la idea de intervenir en los mercados, como está haciendo el contador con liquidación, etcétera. No le gusta. No le gusta nada, no le gusta el cepo. Hay un artículo que te prohíbe tener múltiples tipos de cambio como tiene Argentina. Por ejemplo. Entonces, porque a Macri le prestaron cuando no había cepo. A Macri le prestaron cuando no había cepo. Claro. Cuando pusieron el cepo fue un motivo para
no me desembolses más, tampoco, o sea, el gobierno pidió no desembolsar más, se lo dejó a Alberto Alfaro, tú recordarás toda la historia. Sí. Pero no había manera de pedir más plata, digamos, No. porque ya había cepo. ¿Vos crees que está atado lo uno a lo otro? Es decir, que el gobierno le va a decir, está bien, ¿vos querés que te saque el cepo? Bueno, dame 15.000 millones y yo te lo saco. Sí. Si no me das 15.000 millones... El monto olvídate. no tengo la más mínima idea. No sé, 15.000, 10.000, 20.000, no tengo idea, correcto. Pero si viene nueva plata del fondo, es imposible que te lo den para que se mantenga este nivel de tipo de cambio, digamos. Ok, o sea, Porque- si viene plata es porque se levanta el cepo. Si viene plata es porque se levanta el cepo, sí. Y Ok. el cepo, tal cual lo mostrabas vos en tu editorial previamente, se está levantando de a poquito, ¿no? Están tomando decisiones permanentemente. Creo que esta es de las más relevantes que han tomado en el último Coincidís tiempo. conmigo que es una de las más relevantes. Sí, totalmente. Es no tiene que ser la última. No nos podemos conformar con esto. Te quedás a mitad de camino. Pero vos veías un fenómeno interesante en los últimos días, era que en general cuando vos ves una serie larga, la brecha cambiaria sube y el riesgo país sube. Y ahora venía pasando que la brecha cambiaria le venían pegando martillazos porque estaban vendiendo... Y el riesgo país no bajaba. Y el riesgo país no bajaba. Eso te daba la pauta de alguna manera que los mercados mucho no le había gustado y que estaba esperando más respuestas por el lado cambiario. Lo fiscal muy bien, lo cambiario no estoy Yo tan cuando leí conforme. el informe de la consultora Diarreasu hoy, que decía que ponía en riesgo la recuperación económica, que él veía que había tocado fondo en mayo, en En economía, la ponía en riesgo la desconfianza creciente de los inversores porque no se salía del cepo y porque no había un horizonte claro, dije, viene el anuncio del Banco Central, llegaron. Yo creo que el anuncio que hicieron de sacar más pesos de circulación del último tiempo, que dijeron vamos a esterilizar, o sea, sacar los pesos que emitimos para comprar dólares, tiene mucho que ver con acelerar esta salida del cepo de alguna manera y empezar a dar respuesta por el lado cambiario, que por ahora venían más cómodos, el mercado empezó a descreer y dijeron tenemos que dar respuesta por este lado. Para pensarlo, para que lo tengamos en nuestra cabeza, es cuando salga del cepo, quiero que haya muy pocos pesos para ir a... Los dólares se compran con pesos. Si hay muchos pesos dando vueltas, la presión a que el dólar se vaya para arriba es mayor. Si yo seco los pesos que hay en la economía, los bajo, que es lo que están tratando de hacer ahora, la presión a que se vaya el dólar muy para arriba va a ser menor. Y esto es lo que hay que pensar de fondo hacia dónde quiere ir el gobierno. Sí, vos antes dijiste que lo que no negocia ante la pregunta de Paulino era el equilibrio fiscal, naturalmente, Sí. que ahí eso era indeclinable para el gobierno. Lo mismo que la baja de la inflación, es algo que en las últimas notas que dio Milei fue muy vehemente respecto a este tema, ¿no? Primero, reconociendo que era una demanda de su electorado, que había llegado a la presidencia con ese objetivo, bajar la inflación, y que eso no lo negociaba. Por eso todas las políticas intervencionistas, por eso, bueno, la confrontación permanente con muchos economistas profesionales, porque él sostiene que primero tiene que bajar la inflación o por lo menos continuar con una tendencia descendente de la inflación y que, bueno, la devaluación del 2% que tanto le critican, el famoso crawling del dólar oficial, no la negocia por eso. Sí. Nosotros ahí tenemos una cuenta hecha en la consultora que es básicamente cuánta inflación queda pendiente, si se quiere, con los ajustes de tarifa que no hiciste, con las prepagas que volviste para atrás. Todas estas cositas que fueron tocando y que quedarían hacia adelante son más o menos 10 puntos porcentuales que le podrías agregar a la inflación, que puedes hacer en distintos términos, en distintos periodos. Pero quiero decir, todas las medidas que vos fuiste dejando atrás son cosas que en algún momento las vas a tener que levantar, le vas a poner más presión a la inflación y eso es un riesgo que corre a nunca poder llegar a ese 0% eso, porque con equilibrio fiscal, ¿no? Exactamente, él, va en ese sentido, pero 10 puntos es mucho, ¿no? Sí. Yo no sabía esto que habían estudiado ustedes en la Es una consultora, estimación, digamos, una sí, estimación, pero sí bien interesante, ¿no? Claro. Respecto de lo que es la corrección de precios relativos, todo este tema que viene todavía por ese lado, está tan pendiente. De qué impacto podría tener, pero es cierto, el gobierno tiene, para mí está en lo cierto en esto, que es que cuando vos haces una devaluación, ¿te acuerdan la devaluación que hizo Massa en agosto después de las PASO? Sí. Hizo 22%, suba el tipo de cambio 22%, arreglado con el FMI previamente. Dijo, no, pero nosotros hicimos una cosa extraordinaria porque el fondo nos pedía, creo que dijo 60 Claro, o hicimos 80. solo 22. Sí. Pero automáticamente los precios subieron 22%. Quiero decir, es muy distinto que vos hagas una devaluación sin ajuste fiscal, sin ajuste monetario, sin volver a los mercados, sin inflación baja, porque la inflación ya venía siendo muy alta en ese momento, es muy distinto que si vos lo haces ahora. Si vos lo haces ahora, una suba del tipo de cambio, no necesariamente vas a tener una suba de precios de las 2 semanas de todo. Correcto. Sobre todo además o sea, porque vos ya devaluás un 20 y a precio puede ir un 8. tranquilamente. Quiero contarles algo. Mañana hay reuniones paritarias para destrabar conflictos docentes en Santa Fe. No está zanjado la idea, quieren un salario inicial de 600.000 pesos. Veremos si hay acuerdo o no.
Entre hoy y mañana están respondiendo los gremios docentes en Entre Ríos si vuelven normalmente a clases el lunes próximo o no, a la última oferta del gobierno, que es un aumento del 5% en julio, otro 5% en agosto, y un bono de 120.000 pesos en 3 cuotas de 40.000 pesos a cobrarse a partir del mes que viene.